Mi nombre es Erika Silva, yo soy residente pues, de pediatría de la Universidad del Rosario, R2B, y en compañía pues, con mis compañeros y como tal de una iniciativa de los residentes para hacer este tipo de eventos académicos donde todos podamos pues, aprender y también retroalimentar los casos que vemos aquí pues, en la cardioinfantil. Entonces, pues bienvenidas a las doctoras, nos acompañan pues las profesoras de pediatría, de nuestras profesoras, pues, donde también pues, hay que hacerle un reconocimiento a ellas porque como trabajo en equipo con los especialistas, con infectología pediátrica, reumatología pediátrica, pues logramos presentar este caso. Este caso es un reto diagnóstico de un síndrome hiperinflamatorio y pues la idea de mostrarles este caso es como de una forma dinámica ir desarrollando poco a poco como los puntos claves en la evolución clínica de un paciente que finalmente cumplía criterios para un síndrome hiperinflamatorio, que ya vamos a ver por qué se llama hiperinflamatorio y cómo se solapaban pues las etiologías que nos permitió pues publicarlo incluso pues ante la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica en conjunto con la doctora Marta Álvarez, que es la infectóloga pediátrica, con la doctora Pilar Guarnizo, que es nuestra reumatóloga pediátrica, y pues como representante de los doctores de pediatría del servicio de hospitalización, la doctora María Isabel Lozano. Entonces vamos a empezar, la idea pues es que sea un poco dinámico y que quien se anime a participar lo haga, y iniciamos. Entonces, en cuanto a la historia clínica, tenemos un paciente masculino de 7 años que está cursando segundo de primaria, el padre de 45 años, un empleado público, la madre de 38 años, ama de casa, viven en Bogotá y consideramos que la calidad de la información que aportaban para la relevancia del diagnóstico era buena. Entonces, este paciente nos consultó el año pasado aquí al servicio de urgencias de la Fundación Cardioinfantil, el 24 de julio, con esta sintomatología. Llevaba 4 días de fiebre con síntomas respiratorios que eran rinorrea, odinofagia y tos seca. Adicionalmente, pues el paciente no mencionaba otra sintomatología. En urgencias lo encuentran bien, en buenas condiciones generales, y toman unos laboratorios pues en esa primera consulta. Aquí estamos viendo estos laboratorios del 24, donde vemos pues que tiene un hemograma que es normal. Vemos que tiene unos reactantes de fase aguda con una BCG en 44, una PCR pues positiva en 33.15. Toman un uroanálisis, aunque no, digamos que hay una clínica de infección respiratoria aguda, solicitan pues el uroanálisis que pues es normal, y por el cuadro de infección respiratoria toman un panel viral que es negativo. El año pasado pues también hacíamos el antígeno y la PCR para COVID en busca pues de este agente etiológico, y encontramos que el antígeno era negativo. Solicitaron una serología IgG e IgM que fue positiva, y pues por el cuadro febril que ya pues llevaba 4 días de evolución se hicieron además pues serologías para Epstein-Barr y también para citomegalovirus, que pues tenía memoria inmunológica pero IgMs negativas. Entonces nos devolvemos, el paciente se deja en observación de un día para otro, ven que está con estabilidad hemodinámica, que logra modular la temperatura con los antipiréticos, por lo demás estable, y no vuelve a hacer fiebre, entonces le dan salida el 25. Pero antes de darle salida, encontramos estos laboratorios, tenemos una disminución en los leucocitos, pero aquí resaltado en rojo vemos que los linfocitos descendieron bastante, incluso pues para una linfopenia severa pues para edad del paciente, en un paciente que previamente es sano. Vemos que en cuanto a los reactantes de fase aguda, la PCR disminuyó, pero pues por su parte clínica, pues el paciente se va con signos de alarma para la casa. ¿Qué pasa? El paciente reconsulta 4 días después, 3 días después del egreso, entonces vuelve el 28, ya mejoran bastante los síntomas respiratorios, pero la mamá consulta porque reinicia la fiebre, o más bien es una fiebre persistente, ya para este momento completando 7 días febril, pero ya no le llama tanto los síntomas respiratorios, sino que el paciente se ve adinámico, se queja de cefalea, tiene inyección conjuntival y relata además que le está viendo una descamación en la planta de los pies. Por lo tanto, el paciente se hospitaliza para poderlo estudiar. Hasta este momento, ¿qué datos consideramos relevantes pues, de nuestro caso clínico?
Entonces, vamos a mencionar lo que es importante pues para el diagnóstico. Tenemos un niño que tiene, pues es un escolar, pero es niño. Vemos el tiempo de evolución de la fiebre, que ya es un tiempo pues de 7 días de evolución. Vemos que tiene un nexo epidemiológico positivo, y esto es porque en el momento del reingreso se reinterroga y la mamá tenía diagnóstico 3 semanas antes de COVID positivo, se ha confirmado que vemos que hay una mejoría en los síntomas respiratorios, pero ahorita lo que estamos viendo en este paciente, que antes no se veía mal, sí estamos viendo un compromiso del estado general y síntomas relevantes para un MISC. Entonces, en los antecedentes, vemos que el paciente no tiene pues ningún antecedente relevante. En cuanto a las inmunizaciones, tiene completo hasta los 5 años, tiene ya un refuerzo de sarampión y rubéola de los 6 años y tiene 2 dosis de vacuna pues para COVID-19. En cuanto a los familiares, desde el punto de vista cardiovascular, un papá con alto riesgo cardiovascular por diabetes y por hipertensión que se diagnosticó a los 20 años, que además está en una enfermedad renal crónica estadio terminal o estadio 5, y por lo demás es un paciente que es sano. En cuanto a la revisión de sistemas, entonces empieza a hacer un interrogatorio pues dirigido, preguntando por síntomas constitucionales, los cuales niega, o sea, síntomas B pues específicamente. En la parte de la orofaringe y de los del otorrino, inyección conjuntival sin secreción ocular referida a la mamá, no había antecedente o síntomas de otalgia recientemente. A nivel cardiopulmonar refería todavía a una tos seca que era muy escasa, sin dolor torácico. A nivel gastrointestinal, el niño empezó a quejarse de dolor abdominal, aunque leve, era persistente, hiporéxico, pero toleraba bien la vía oral y no había antecedente ni de diarrea ni de vómito. Desde el punto de vista geniturinario no había cambios en la orina. A nivel musculoesquelético se interrogó si había dolor o edema de articulaciones, no había, pues esto fue negativo. Y de la parte neurológica, pues la cefalea, que era un síntoma cardinal en el cuadro clínico del paciente en el momento en el que reconsultó, que era de predominio frontal, pero no había pues por lo menos en la revisión por sistemas, datos que sugiriera el compromiso pues neurológico focal. Y desde el punto de vista de la piel y las mucosas, la mamá refería que le veía los labios secos. Entonces, al examen físico describen en el servicio de urgencias que el paciente se ve en aceptables condiciones generales. El paciente pues ingresa febril con 38,5, vemos que tenía una taquicardia, que estaba con oximetrías normales al ambiente, estable hemodinámicamente, y al examen físico cefalocaudal nos refieren esto: la inyección conjuntival, labios fisurados, lengua frambuesada, descamación plantar bilateral, y ese día que reingresó hizo fiebre por última vez hasta las 3 de la tarde, para que lo tengamos en cuenta. Toman laboratorios entonces el día del reingreso y podemos comparar ahí con los laboratorios con los que se le había dado salida pues 3 días antes. Vemos que aumentaron los leucocitos, que tenemos neutrofilia, hay recuperación de esta linfocitosis a un valor pues que ya es normal para la edad. Vemos que tiene una hemoglobina normal, plaquetas normales, hasta ahí pues con el hemograma, la resolución de la linfopenia. En cuanto a los reactantes de fase aguda, miremos que se duplicó la PCR, o sea, nuevamente se eleva de forma significativa, y se solicitan los paraclínicos de severidad. Entonces aquí ya vemos que hay una ferritina que está pues elevada, vemos que tiene una troponina negativa, un LDH levemente positivo, un fibrinógeno también pues elevado, y un dímero D que está también pues muy elevado para la edad. Y la función hepática muestra que tiene una ALT pues elevada, pero no el doble del valor normal, y por lo demás la función hepática está normal. Con base en la información administrada, ¿cuál de los siguientes diagnósticos considera que es más probable? Entonces aquí nos planteamos estas cuatro pues opciones. A, una sepsis de origen respiratorio. B, un síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19, o sea, un MISC. C, una linfocistosis hemofagocítica, un síndrome de activación macrofágica. D, una enfermedad de Kawasaki incompleta. ¿Quién digamos que por lo que ya hemos mencionado y lo que hemos resaltado, pues este paciente, por las serologías que tenía positivas y por todas las características clínicas, nos da para el diagnóstico de un MISC. Pero si no tuviéramos las serologías positivas, este paciente pues cumpliría criterios para una enfermedad de Kawasaki incompleta.
Entonces, pues ese fin de semana, porque el paciente pues llegó en fin de semana, se comentó con infectología pediátrica que pues ante la sospecha o más bien la confirmación de ese MISC con un fenotipo Kawasaki incompleto, deciden la administración de inmunoglobulina. Y aquí ya pues empezamos a ver uno de los puntos importantes y es de el Kawasaki, que se ha descrito como una entidad desde hace mucho tiempo, y del MISC, que nos recuerda mucho esas características pues clínicas, pero también desde el punto de vista inmunológico, que se empieza pues como a solapar en el diagnóstico, que prácticamente es difícil poderlos diferenciar. Entonces, ¿qué pasa? Que este paciente, pues en búsqueda de cuál es el foco o cuál es el agente etiológico de este cuadro febril prolongado, el 29 de julio tenemos un film, o sea, al día siguiente, 24 horas después, tenemos un filmarray respiratorio que reporta o detecta un rinoenterovirus, pero de los hemocultivos que se tomaron el día que ingresó, miren que en ambos hemocultivos, pero este fue el primero en salir, en el aerobio, a las 11 horas de crecimiento de un cocos gram positivos tipo estreptococo. Por lo tanto, se hace un filmarray de sepsis que reporta un estreptococo piógenes. Entonces, ahí tenemos una bacteremia por estreptococo del grupo A. Este paciente se le inicia antibiótico-terapia con ampicilina sulbactam. Claro, por el diagnóstico que ya tenemos de MISC y de fenotipo Kawasaki, se hace un primer ecocardiograma que reportan que es normal desde el punto de vista funcional y estructural, una radiografía de tórax que pues no tiene ningún hallazgo pues de relevancia y una ecografía de abdomen que está también dentro de límites normales. El paciente pues es valorado por infectología el 1 de agosto. Esta ya es pues como los hallazgos que describimos al momento de la valoración, que pues con la doctora Álvarez yo estaba rotando en ese momento por infectología pediátrica, vimos el paciente. Entonces, nos llama la atención que tiene una cefalea que es de intensidad leve a moderada, pero es persistente a pesar del manejo con acetaminofén. Este paciente, recuerden que había hecho fiebre hasta las 3 de la tarde del día del reingreso, ¿cierto? Que fue el sábado. Pues el paciente reinicia ese 1 de agosto con fiebre. Y vemos ahora un paciente que ya no está estable, sino que luce en regulares condiciones generales. No tiene un aspecto tóxico, lo cual es importante para nosotros como pues, pediatras, pero si vemos que es un paciente que no luce bien, que tiene una palidez mucocutánea. Vemos todavía este hallazgo de la inyección conjuntival leve, la lengua en fresa, vemos también que litis angular, palpamos adenopatías posterolaterales pequeñas, no mayores a 1.5, pero estaban presentes, y también puntos de Valex frontal positivos, son los puntos que palpamos para cuando pensamos en sinusitis, y no encontramos exudados faringeos en garganta. El paciente está taquicárdico, no está hipotenso, no tiene agregados pulmonares, no está con suplencia de oxígeno, no tiene pues como tal signos de dificultad respiratoria. El abdomen pues nos llama la atención que a la palpación no es doloroso, pero es un abdomen que se ve distendido y nos damos cuenta porque tiene una horizontalización discreta del ombligo, o sea, el ombligo no se veía invertido, sino que se veía como plano. No tenía onda cítica positiva, pero pues decidimos darle relevancia a esa parte. No palpamos hepatospleno y el llenado capilar desde el punto de vista hemodinámico sí estaba, digamos que limítrofe, estaba en 3 segundos, sin gradiente térmico, y encontramos pues el edema grado 1 bilateral, tanto en el dorso de las manos como de los pies. Desde el punto de vista neurológico, a pesar de la cefalea, el paciente después de un examen neurológico exhaustivo no tenía focalización, y en piel pues encontramos este hallazgo que pues es muy relevante para el diagnóstico, que la mamá no lo había notado y que parece ser que el niño lo llevaba, pues tenía ya varios días con este brote que era muy fino, que era micropapular, que incluso se palpaba. Lo caracterizamos como escarlatiniforme y que estaba presente en el tronco, en el abdomen, en los miembros superiores, y pues en la descamación palmoplantar que ya habían descrito en urgencias. Estas foticos pues son del niño, nuestro paciente real, que fueron autorizadas por la mamá. Miremos entonces claramente la inyección conjuntival, miremos los labios fisurados, un poquito pues no se alcanza a ver bien, pero tenía queilitis, y la clara descamación pues que tenía en las plantas. Entonces ese 1 de agosto tomamos nuevamente laboratorios y vemos que desde el punto de vista del hemograma pues no tenemos alteración en los leucocitos ni en las plaquetas, pero miren que la hemoglobina descendió 3 gramos.
En la función hepática estamos viendo que ahora sí hay una elevación importante tanto de la AST como la ALT y también de la GGT, y además hay una hipoalbuminemia. Y de los paraclínicos de severidad de control, estamos viendo que la ferritina se triplicó, estamos viendo que el dímero D se elevó de 2 punto algo a 10.8, un fibrinógeno que persiste, digamos, elevado, pero no tanto, una troponina nuevamente de control que está negativa y una LDH que pues es levemente positiva. Tomando en cuenta el reinicio de la fiebre, los hallazgos en los aislamientos y los paraclínicos de control, ¿cambiaría su impresión diagnóstica? Entonces, la primera opción sería, y que nos planteamos, fue un síndrome de shock tóxico por estreptococo del grupo A. Es un choque séptico por estreptococo del grupo A. Es un MISC refractario a inmunoglobulina más una coinfección bacteriana por estreptococo del grupo A. O D, tenemos un síndrome hiperinflamatorio con una superposición etiológica, un MISC más un shock tóxico por estreptococo del grupo A. Bueno, entonces, la idea es ahorita demostrarles el por qué pues, cumplía criterios para ambas etiologías, porque pues es un diagnóstico que pues como diagnóstico principal es muy difícil pues comprometerse, pero realmente pues lo dinámico y lo académico de esto es que el niño sí cumplía con todos los criterios, tanto para el MISC como para el síndrome de shock tóxico. Y pues también había que plantearse si este paciente tenía un MISC refractario a inmunoglobulina y pues la coinfección bacteriana, que pues esa bacteriemia igual sí también se confirmó. Entonces, para este punto teníamos estos diagnósticos de trabajo. Tenemos un síndrome febril prolongado, miren que había empezado el 20 y había hecho fiebre todos los días, lo máximo que alcanzó a estar a febril fueron 24 horas, probablemente menos. Tenemos una bacteremia por Streptococcus pyogenes sin un foco claro, y aquí es importante resaltar que, pues, como sabemos, el estreptococo del grupo A, pues, coloniza piel, coloniza garganta, por lo tanto, pues, allá es donde tenemos que ir a buscar cuáles son, pues, los hallazgos clínicos. Entonces, cuando esos hallazgos clínicos están presentes, pues, era una faringitis, ¿cierto? Entonces, démosle tratamiento a la faringitis, hace una infección de piel y tejidos blandos, entonces, pues, iniciemos el tratamiento. Pero entonces, no siempre esa clínica está precediendo al síndrome de shock tóxico. De hecho, primero puede aparecer todo el síndrome de shock tóxico como en este paciente y no ver ningún hallazgo pues en piel y garganta. Además que en este caso, pues como vieron, el paciente no manifestaba pues ninguna de esos síntomas. Tenemos de cuarto un síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID, fenotipo Kawasaki incompleto, que ya había recibido inmunoglobulina, que se había completado la infusión el 29. Tenemos que interrogar pues el MISC refractario. Aquí tenemos un score de Kobayashi pues en retrospectiva que tiene 4 puntos, y dentro de todos los pues parámetros que evalúa el Kobayashi, pues 4 puntos sigue siendo como muy límite para decir que es de alto riesgo de hacer refractariedad, porque uno va a ver alto riesgo es de 4 a 6, pues el niño igual ya llevaba muchos días de cuadro clínico, pero por laboratorios sumaba solo hasta 4 puntos. Entonces era una decisión pues también difícil de si poner una segunda dosis. Quinto, antecedente de infección por SARS-CoV-2 con serologías pues positivas. Y sexto, una infección por rinoenterovirus detectado en ese film array que vimos del 29. Entonces, con respecto al tratamiento, ¿qué cambios pensarían que se deberían hacer o que se debieron hacer? Entonces, A, continuar la ampicilina sulbactam. B, cambiar antibiótico a penicilina cristalina. C, adicionaría además a cualquiera de esas dos alternativas anteriores clindamicina buscando un efecto antitoxina pensando en el síndrome de shock tóxico. D, ampliaría el espectro con otro tipo de betalactámico o otro tipo pues de antibiótico de mayor espectro. B y C son correctas. Listo. Entonces B y C son correctas y más adelante vamos a ver entonces por qué. Con respecto a la inmunoglobulina, ¿administraría una dosis adicional en este paciente? ¿Sí o no? Pues ya mencionaba que la decisión no es como si pongamos otra dosis de inmunoglobulina, y en parte es porque el paciente pues clínicamente no estaba en un contexto de shock, el paciente
pues se veía, digamos, bien, pero realmente eran todos los laboratorios de severidad lo que mostraba el compromiso, pues, importante y toda la hiperinflamación que estaba sucediendo. Y además porque en este caso, pues, tenía un foco infeccioso comprobado, entonces, pues, digamos que pasemos a la siguiente diapositiva. Sí o no, igual, no, pues la evidencia no puede apoyar a cualquiera de las dos decisiones. Entonces, ¿qué ayudas diagnósticas considera relevantes para ampliar en este paciente? Entonces, A, una ecografía abdominal, recordemos que ya tenía una previa. B, imágenes contrastadas de cabeza y cuello para descartar colecciones. Y pues incluso aquí un Lemier y cosas raras que hemos visto en la cardio que pueden pasar también por estreptococo piógenes. Y pues en parte porque así no hubiesen hallazgos, pues abscesos que estén por ahí ocultos que nos podían pues acercar para dar mejor tratamiento. Un ecocardiograma de control o B y C son correctas. Pues B y C son correctas. Entonces, en cuanto a la conducta que se tomó con infectología, primero fue el traslado a la unidad de cuidados intensivos para monitorizar bien ese paciente con alto riesgo de deterioro, pues por la etiología que estábamos viendo. Dos, sí se indicó una segunda dosis de inmunoglobulina, tomando en cuenta pues también el concepto de la doctora Guarnizo. Sin embargo, no se administra esta segunda dosis en la UCI pediátrica. El paciente realmente estuvo 24, casi 36 horas en la unidad porque clínicamente mostraba mejoría, o sea, el niño realmente iba mejor, pero sí decidimos este ajuste en la antibioticoterapia, suspender la ampicilina sulbactam, penicilina cristalina porque es la primera línea para el estreptococo del grupo A, y pues la doctora Medina me corregirá, pero pues la resistencia de penicilina o sea, la resistencia pues casi que no se ha reportado o no se ha reportado resistencia de la penicilina cristalina para el estreptococo, por lo tanto sigue siendo pues la primera línea. Fue empírico, doc. Sí, fue empírico. Listo. Gracias, doc. Entonces, precisamente la clindamicina fue hacia ese objetivo que tiene ese efecto descrito antitoxina, pensando en todos los mecanismos patogénicos que tiene el estreptococo del grupo A para generar una infección invasiva. Entonces, en esos casos está descrita la clindamicina por este tiempo, 48 a 72 horas, vigilando función hepática, porque entre los efectos adversos puede elevar las transaminasas y pues en este caso el niño ya las tenía per se elevadas. Se solicitará una resonancia de cráneo simple, contrastada y también de cuello. Se hizo un seguimiento pues con ecocardiograma y también con paraclínicos de severidad y por supuesto pues a los hemocultivos. Entonces, ¿qué pasó en el seguimiento de este paciente? Como les digo, retornó al piso casi a las 36 horas de estar en la unidad de cuidado intensivo. Se evidenció que tenía un descenso progresivo de los reactantes de fase aguda y también de esos paraclínicos de severidad, con una normalización del hemograma, incluyendo la hemoglobina, que también tuvo una anemia de volúmenes normales. Los hemocultivos de control evidenciaron una depuración de esa bacteremia por estreptococo del grupo A. Y miren que las imágenes, pues la de cráneo reportó pansinusitis, pero pues sabemos que en los niños puede estar esto presente sin necesidad de, o sea, si no hay clínica de ello, pues no lo vamos pues a darle valor. Y en cuello descartamos que tuviera pues colecciones a ese nivel. Y se completó el ciclo de antibiótico-terapia con penicilina, creo que se dieron 10 días de tratamiento. Se hizo un ecocardiograma de control el 2 de agosto que nuevamente lo reportan como normal y pues ya atentos a lo que empieza a pasar. Entonces el paciente, aunque clínicamente se veía muy bien, pues al tener esa superposición etiológica, se decidió continuar y completar esos 10 días de tratamiento antibiótico en el piso y pues mirar cómo era su evolución y pues claramente saber cómo iba a evolucionar después de ese cuadro, digamos, hiperinflamatorio. Entonces, aquí tenemos el récord y la tendencia del hemograma y miremos cómo para el 8 de agosto evidenciamos esto.
Nuevamente leucocitosis y miren las plaquetas que pasaron de estar en un valor normal, ahorita tiene una trombocitosis que es importante. Y en este punto es donde se sospecha que este paciente está haciendo una complicación importante del MISC y que también se ha descrito en síndrome de shock tóxico estafilocóxico. Seguramente están pensando en ella. ¿Sí? Dilatación coronaria. Entonces, esto fue lo que se pensó, por lo tanto se hizo un ecocardiograma ese mismo día y miren que aquí confirmamos esa sospecha. Tenía una dilatación del tronco coronario izquierdo con pues un Z-score, pues obviamente pues ese es el criterio, que sea mayor a 2.5 y con el resto de las coronarias normales, sin, pues, digamos, también importante descartar que tuviera pues endocarditis por el tema de la streptococcemia. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que cuando se confirma finalmente esta complicación del Kawasaki, que es la dilatación de la coronaria, confirmamos el Kawasaki. Era lo que nos hacía falta, pues también desde el punto de vista cardiovascular, documentarlo para decir que era un Kawasaki completo, pero pues en el contexto de la infección confirmada por COVID, pues confirmamos aún más pues el MISC fenotipo Kawasaki. En ese momento, y si de pronto se estaban preguntando si ya tenía la aspirina, hasta este momento se inició la aspirina. Y miren que el paciente 2 días al día siguiente se va para la casa porque clínicamente estaba súper bien y realmente la principal indicación de dejarlo más días, a pesar de que estaba muy bien clínicamente, era buscando que hiciera esta complicación. Entonces, pues hasta aquí no sé si tengan alguna duda, ya realmente la siguiente parte de la presentación de este caso es todo el sustento pues de la literatura y todo lo que conocemos, o más bien lo que se ha publicado del MISC, del Kawasaki, de las vías que se interrelacionan desde el punto de vista inmunológico, ¿cierto? Desde la patogenia, todo eso que soporta los diagnósticos para nuestro paciente. Entonces, pues aquí tenemos 3 etiologías para no extenderme más y simplemente para mostrarles lo que es relevante para el diagnóstico de nuestro paciente, voy a pasar rápidamente las diapositivas. No, no la recibió. No. No. Para el momento que se confirmó, ya no tenía fiebre, llevaba más de 4 días sin fiebre. Eso. Doc, lo que se definió fue que, y esto pues es importante, también lo voy a mencionar, es que si bien el niño hizo un MISC, la coinfección por estreptococo le complicó el MISC. Esa fue como lo que se presentó finalmente como la conclusión. Entonces, de estas 3 etiologías, pues más allá de lo que podemos reconocer y lo que sabemos del MISC y de la enfermedad de Kawasaki, también pues revisamos esta parte de las infecciones invasivas por estreptococo del grupo A, pero pues les voy a mostrar es cómo a partir de nuestros propios datos pudimos como sustentar también pues estos diagnósticos. Y cuando me refiero a nuestros datos es que aquí estamos viendo un estudio observacional multicéntrico en el que participaron varias instituciones de nuestro país de alta complejidad, incluyendo la cardio, liderado pues por el grupo de cuidado intensivo de acá de la cardio, donde publicaron los hallazgos demográficos y también las características clínicas en los pacientes que nos llegaron con diagnóstico de MISC y que pues pasaban a la UCI porque estaban críticamente enfermos. Entonces, recordemos las características de nuestro paciente. Entonces, era un niño de 7 años que pues no tenía antecedentes, que era eutrófico, tenía un estado nutricional normal, que pues además de la fiebre pues teníamos todos estos hallazgos mucocutáneos que se lograron evidenciar y lo vimos en las foticos, que tuvo dolor abdominal, que tenía dolor de cabeza, que hizo anemia también, que elevó bastante el dímero D, que si bien no hizo hipotensión, pues sí tuvimos llenado capilar prolongado, que además se confirmó la dilatación coronaria, que vimos la linfopenia, incluso en los primeros días de la consulta, de que empezó el cuadro febril, y las linfadenopatías cervicales, y miremos también acá pues que tanto la PCR como el antígeno eran negativos, pero pues la serología lograron darnos el diagnóstico
y que incluso se hace una relación en este estudio entre tener una PCR negativa con una serología positiva. Entonces, por eso, en ese momento era importante pues hacer también las serologías buscando específicamente pues la infección, confirmar la infección por COVID. Y miremos que desde el tratamiento pues dimos la inmunoglobulina y pues muchas otras características que no señalo, pero que sí sé que se van a acordar de todo esto que les mencionamos al principio. Entonces, pues cumplía los criterios para el MISC, con todas las definiciones pues de las diferentes entidades que lo definieron. Sabemos la relación, sobre todo desde el punto de vista clínico, digamos del Kawasaki, del MISC, que hasta el 50% del MISC cumplen el criterio diagnóstico de una enfermedad de Kawasaki. Y me adelanto para mostrarles esto, y es que pues de acuerdo al comportamiento pues de las serologías y la cinemática pues de los anticuerpos, es que uno puede buscar un MISC o diagnosticar un MISC hasta las 6 semanas posterior a la infección por SARS-CoV-2. Entonces, esto es importante porque es un tiempo realmente, pues es una brecha de tiempo muy amplia, una ventana muy amplia. Incluso el paciente puede tener serologías habiendo estado asintomático o haya tenido no pues los síntomas respiratorios. Entonces, en cuanto a las infecciones invasivas por estreptococo, pues esto fue como toda la parte de la revisión de cómo el estreptococo puede hacer una infección invasiva, y miremos que está descrito pues al mismo tiempo que el estafilocóxico, como un cuadro pues en donde se logra aislar el estreptococo en un sitio pues estéril, como fue en este caso, pues es una bacteremia, pero pues otro tipo de manifestaciones invasivas, y aquí está pues de primero el síndrome de shock tóxico, y pues por acá aparecen como otras manifestaciones donde pues podemos tener cuadros incluso no invasivos por estreptococo, que son los más frecuentes. Y finalmente, perdónenme, del estreptococo, el síndrome de shock tóxico por estreptococo. Y de esto pues sabemos que hay unos superantígenos en la fisiopatología, hablan mucho, pero esto de que en adultos se empezó, pues está descrito más bien que las tasas de morbilidad y mortalidad incluso son superiores cuando se comparan cuando el origen es estafilo. No está tan descrito en niños, pero esta es la tasa que es muy alta pues en adultos. Y miremos este punto principal, y es que el síndrome de shock tóxico el síndrome de shock tóxico por estreptococo es más comúnmente después de infecciones virales, y esto también lo sabíamos pues con Kawasaki, lo sabemos cuando infecciones por varicela, por influenza, adenovirus, de esa relación de coinfección de infección viral con infecciones bacterianas, pero esto también lo encontramos descrito en la literatura hasta en un 45% de los pacientes que no tienen un foco infeccioso claro por esta bacteria, pero que logra pues confirmarse. Este es un caso que se reportó en la literatura, y miremos que en esta segunda fotografía no se ve bien, pero este niño tenía, por acá se alcanza a ver pues como todo el rash escarlatiniforme, el exantema pues, pero aquí estamos viendo el único foco en piel y tejidos blandos que encontraron, y que este paciente llegó pues en un estado muy crítico a un servicio de urgencias. Esto fue un reporte de caso en British Medical. Y miren también la descamación pues de los pulpejos, que también lo vemos en el MISC, que lo vemos en el Kawasaki. Entonces, esto para recordar que es una entidad que hace mucho tiempo está descrita, pero pues el índice de sospecha y el creer que puede coinfectarse los pacientes pediátricos pues pasan y debemos buscarlo. Entonces, en cuanto al tratamiento del síndrome de shock tóxico estreptocóxico, se describe la penicilina, como lo decía la doc, y como se hizo pues en el tratamiento. La inmunoglobulina también es una línea de tratamiento, y la clindamicina, que también fue lo que usamos en el paciente. Entonces, aquí en adelante son reportes de casos donde pues empieza a ver la relación durante la pandemia y después de la pandemia, sobre todo en Europa, en Holanda, de la infección por SARS-CoV-2 reciente o durante con estreptococo del grupo A. Y encontramos pues varios reportes, sobre todo para el 2023, en adultos. Estos en adultos mostraban cómo empezaron a aumentar las tasas de infecciones invasivas por estreptococo del grupo A cuando habían tenido una infección reciente por SARS-CoV-2. Miren pues cómo aumentó significativamente para el 2022, y pues en ese entonces estábamos en pandemia. Y este fue un reporte de casos de 2 pacientes
pues muy chévere porque muestran un paciente de 7 años, un niño y una niña de 14 años que sucedió al revés. Llegaron a urgencias con una clínica pues similar a la de nuestro caso clínico, que inicialmente pensaron en un síndrome de shock tóxico, pues no diferencian si es estreptococo o estafilocóxico, pero cuando hicieron pues el test positivo para SARS-CoV-2, cuando fue confirmatorio, pues se hizo además el diagnóstico del MISC. Otorrino también publicó cómo pues sus sinusitis bacterianas se complicaban mucho más rápido después de tener una infección por COVID. Entonces sigue siendo importante el índice de sospecha. Y aquí es la tabla del primer caso, de los dos casos, donde vemos con el pasar de los días cómo todos esos paraclínicos de severidad que se solicitan, pues más allá de solicitarlos es ver cómo es la tendencia y si los vamos a solicitar, pues ver cuáles son las diferencias, si aumentan, si disminuyen y qué es más sensible y qué no para diagnosticar diferentes síndromes hiperinflamatorios y cómo pues mirando esa tendencia yo podría llegar a hacer incluso diagnósticos diferenciales. Si hay linfopenia, pues pensar más en infección por COVID, un MISC, o si tengo todos los reactantes positivos, etcétera, pues que pueden pues, ser de valor para el diagnóstico. Y pues finalmente, pues mostrarles que el año pasado pues fuimos al plenum de investigación de la Universidad de los Andes y pues les pareció muy chévere, entonces la Universidad del Rosario tuvo el tercer puesto con este póster. Y ya muchas gracias.